Podemos tal vez saludar en estos momentos, antes de ir con Abraham Mendieta, a la abogada Lourdes Monteagudo, que se va a tener que también encargar de muchos casos, me imagino, como bien dice Cintia, en el equipo de producción, que con estas tragedias, pues muchas personas tendrán que salir a buscar la vida, a buscar la posibilidad pues de darle de comer a sus familias luego de la tragedia y preparémonos precisamente para una ola eh, de migración desde Venezuela a diferentes países, como las hemos visto en diferentes catástrofes que ocurren, en diferentes desastres, sobre todo en nuestra historia en América Latina. Abogada, ¿cómo está? La saludo con mucho gusto. Aquí, verdad, verdaderamente triste, ¿no? Por todo lo que está pasando en Venezuela y bueno, y todo lo que está pasando por todos lados, porque aquí tenemos también, estamos al punto de otro problema grande que hay, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos ya hizo unas decisiones que van a afectar a mucha gente. La Corte Suprema, el presidente Trump había querido, como sabemos, ¿no? Que no quería o no ha querido tener, poder ayudar a los inmigrantes, hacer las cosas que siempre se habían hecho para ayudar a los grupos inmigrantes. Y, y, al, y al contrario, lo que quieren, y Trump lo que quiere es tratar de sacar a la mayor cantidad de gente posible. Y como no lo pudo hacer a la fuerza que él venía haciéndolo al principio, cuando quiso hacer las cosas sin haber llegado a nadie, pues ahora ya llegó a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema no, por lo que ya dictaron, no va a ayudar a los inmigrantes, sino de que lo que ellos le dijeron al presidente fue de que el presidente tiene ellos no van a parar a que el presidente quiera, vamos a ponerle, deportar a las personas que han entrado, ya sea por momentos de esos de lo que le llamaban temporary protected status, que era, se suponía que era para ayudarlos en un momento donde necesitaban ayuda, pero no necesariamente que se iban a quedar. Y hay mucha gente, yo diría que en algunos casos van a ser como casi 1 millón de personas que se van a estar impactadas directamente en que esa protección que han tenido hasta ahora, pues se la van a quitar. Y entonces, si no tienen cómo quedarse porque no tienen otra manera de llegar a la residencia permanente, pues lo que van a hacer es darle órdenes de deportación. Y eso no es nuevo, es decir, no estamos hablando de cosas nuevas, básicamente no han cambiado las leyes, sino lo que cambió en ese momento fue de que la Corte Suprema le dijo al presidente de que él podía seguir haciendo lo que él ha estado haciendo de no mantener a esas personas aquí en los Estados Unidos, sino le dieron es como decir, le dieron un momento de ayuda porque estaban en algún momento de problemas, pero ya no van a quedar, no tienen la obligación de que los Estados Unidos los mantengan aquí por tiempo indefinido. Y entonces, al darle ese tipo de directiva al presidente, que ya estaba queriendo sacar a todos, a todos, nos quiere sacar a todos, pues estamos viendo a ver ahora qué va a hacer, porque básicamente la mayor parte de los que están, lo que han estado aquí en los Estados Unidos, pero no han llegado a la residencia permanente, sino que han estado ya sea como protegidos, que le llaman el TPS, que le dieron una protección donde no los iban a mandar, pero no tampoco le dieron nada, no le dieron permiso de trabajo. Algunos le dieron permiso de trabajo, pero ahora sí entonces le quitan el programa que se supone que había para ayudarlos, pues no van a tener el permiso de trabajo. Y no se sabe mucho de esto porque esto acaba de suceder, de que la Corte Suprema ya dictó lo que ellos iban a dictar y lo que le dieron fue un, un pase al presidente a que él decida qué va a hacer y O que sea, no seguir tiene. deportando a los deportables, básicamente. Exactamente, a seguir deportando a los deportables. Ahora, cuando hablamos de los deportables, es de que se supone, ¿no? Que hay ciertas leyes donde dice quiénes pueden ser deportados y por qué, y la mayor parte de la gente que son deportadas
es porque no tienen manera de llegar a la residencia permanente basado en, ya sé, vamos a ver en los vínculos familiares, porque vamos a ponerle, siempre hablamos, ¿no? Los hijos mayores de edad pueden pedir a los padres si los padres vinieron bien. Entonces, esa es una, si ahora una de esas personas necesita quedarse y llenan los requisitos de ese momento, de lo que es ese tipo de ayuda, entonces pues pueden quedar, pero si ahora no tienen un hijo que las pueda ayudar, pero esas personas han estado aquí porque vinieron ya hace tiempo, porque hemos estado teniendo grupos viniendo por diferentes razones y en diferentes momentos, y no solamente de México y de Centroamérica, estamos hablando de muchos países del mundo que han estado entrando por diferentes situaciones en sus países y que hasta ahora había habido una abertura que dejaban que por lo menos entraran a ver qué podían hacerse. Pero en ese momento, y sobre todo ya con lo que sabemos del señor presidente, él va a usar este momento para tratar de sacar a la mayor cantidad de personas posibles. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué ayuda le van a dar? Si es que le van a dar alguna ayuda, no sabemos porque acaba de comenzar esta conversación. Así que lo que yo como abogada les tengo que decir es esto. Primera cosa, no dejen que otros abogados que vengan y le digan, pues sí, mira, si lo haces de esta manera, sí puedes, y dame tantos miles de dólares y yo y lo sacamos. No, nada de esto va a ser así. Si una persona tiene cómo llegar a tener una residencia permanente o cómo hacer el trámite de eso, se puede saber rápidamente por la conversación con la persona. Un abogado no necesita estar 3 meses oyendo lo que la persona le dice, sino es bastante básico. Pero si no le dicen la verdad, si no va, bueno, vamos a tratar de hacer esto, lo otro, en este momento eso no va a ayudar, porque esto que acaba de pasar con el presidente, él está dándole estas órdenes a los jueces, le está dando las órdenes a todos los oficiales del sistema migratorio, que básicamente lo que ellos van a tener que hacer es, si no tienen algo bien específico que se puede usar para decir que ustedes tienen el derecho de quedarse, no se van a quedar. Y la mayor parte de la gente que han estado entrando a los Estados Unidos y quedándose, no tenían una protección a largo plazo, eran protecciones inmediatas. Y en este momento, ahora, pues, lo que le está diciendo la Corte Suprema al presidente es de que él puede deportarlos a todos ellos, porque no hay razón para que ellos se queden si es que no tienen otra cosa que puedan hacer o usar para poderse quedar. ¿Y qué pudiese ser eso? Bueno, tiene que haber vínculos familiares y no todos los vínculos familiares. Algunos familiares sí pueden y otros familiares no pueden, dependiendo si tienen ya ciudadanía, si no la tienen. Entonces, pues estamos en un momento donde no se puede decir muchas cosas así a lo cierto, porque todo va a depender de la persona que venga, hablamos sobre él, viene a hablar en la oficina, nosotros le hacemos todas las preguntas necesarias para ver si tiene alguna manera de poder ayudarse a quedarse. Si lo pueden hacer, entonces se supone que uno comienza un trámite a través de esa manera de hacerlo, pero si uno no tiene cómo hacer nada, entonces lo mejor que le pueden decir a la persona es no hay esperanzas, porque hay mucha gente que, como hemos oído estas últimas semanas, están pagando miles de dólares por cosas que no van a hacerse, no van a hacerse porque Claro. no va a ser posible por las leyes a los movimientos que está haciendo las de leyes el señor presidente. Y esta vez no lo hizo así como lo hizo la primera vez que lo quiso a las fuerzas, ¿no? De lo que él quería, sino se lo llevó a la Corte Suprema y la Corte Suprema básicamente le ha dado el visto bueno de poder seguir deportando a personas que no tienen cómo quedarse. A ver, abogada, déjeme darle el número de teléfono a la gente que nos está viendo y escuchando que puede estar en esta categoría de deportable. En otras palabras, que no tiene cómo arreglar o que tiene antecedentes penales. Necesitan urgentemente una evaluación y le voy a recomendar a la abogada Lourdes Monteagudo, que ha ayudado a miembros de mi familia, que ha ayudado a Toño. Ahí está dando la batalla también en nuestras comunidades con la querida Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México.
El número para que marquen desde cualquier parte de Estados Unidos es el 773-847-6465. No le van a cobrar por la evaluación de su caso, pero necesitan hacerle una evaluación de su caso para saber qué, cómo, cuándo, por qué, todo. No puede arriesgarse. 773-847-6465. Si está fuera de Estados Unidos, está en México, póngale el +1 o el 001 al principio. 773-847-6465. Por qué no hablamos de los que corren mayor riesgo, abogada? Porque usted compartía una lista de las personas que corren mayor riesgo de estar en peligro de deportación. Bueno, siempre los que tienen mayor riesgo son personas que ya están en el sistema de alguna manera. Y hay dos maneras de estar en el sistema migratorio. Una, que uno hizo algún tipo de solicitud de algún, para algo que uno pensó en el momento que iba a poderse hacer y no se hizo, pero ya uno estaba metido en el sistema. Y entonces ellos, como tienen el control de toda la cuestión de quién es quién y dónde están las personas, de ahí sacan dónde están las personas que ellos saben que están en los Estados Unidos y que no tenían cómo irse o no tienen cómo quedarse, porque dependiendo de cómo uno lo quiera ver, ¿no? Acuérdate que ellos pusieron ese proyecto ese de que uno puede pedir que lo dejen a irse uno por su propia cuenta y que se suponía que le iban a dar $1,000 o algo así para ayudarlos a salir. Eso lo dijeron mucho al principito, pero ya nunca, ya no sé, casi no se oye, pero sí se puede uno registrar a través de ese sistema. Pero ese sistema no es para quedarse, ese sistema es también para irse. Y entonces el problema va a ser los que quieren quedarse, porque los que se quieren quedar tienen que poder demostrar que tienen cómo llegar a la residencia. No solamente cómo llegar a un permiso de trabajo. El permiso de trabajo no lo dan si uno no tiene cómo llegar a algo. Entonces, si uno tiene en ese momento un permiso de trabajo, el problema es de que le dieron permiso de trabajo a muchas personas que, mira, muchos de los venezolanos que vinieron en la ola de Venezuela que hubo antes de esta última otra ola que hubo de otras personas, esas personas que tenían el TPS, que es un proceso, una ayuda temporal, ¿no? Entonces, si es temporal, pues se suponía que no iba a ser para siempre y se supondría que si uno está aquí y podía llegar a ser permanente, entonces ya se había uno movido a hacer el proceso de las solicitudes. Pero el problema es que a veces uno está aquí y vamos a poner, yo conversé, yo le di tiempo a un montón de gente que vinieron a la oficina y ellos creían de que porque le habían dado ese proceso temporal de darle ese papelito que le dieron diciendo de que estaban aquí temporalmente, que ya eso hacía que uno entonces estuviera en el sistema de alguna manera llegando a poder llegar a la residencia permanente. Pero eso no es así. Uno tiene que tener algún vínculo con alguien que le pueda pedir a uno. Si uno no tiene ese vínculo, porque vamos a poner, no tienes un papá que es ciudadano estadounidense, que entonces puede pedirle al hijo que está tratando de ver cómo quedarse. Si no hay nada de esos vínculos, pues no van a ver, no hay manera de que le den lo que se está pidiendo. Y eso ya ya estamos, yo creo que son ya como 3 años, 4 años, que en este movimiento de que si se hace o no se hace, y verdaderamente comenzó antes del señor Trump. Lo único que Trump él ha estado muy contra los inmigrantes y entonces ahora con esto que le acaba de dar la Corte Suprema, le da permiso para hacerlo. Antes estaba haciéndolo ahí a lo que él le daba la gana. Ahora la Corte Suprema le ha dado permiso para hacer algo que siempre se ha hecho, porque no es que no se haya hecho antes. Yo quiero que entiendan, eso es un sistema que ha estado así desde hace muchos años. Ha habido mucha gente, millones de gente que han pasado por el sistema y muchos que se tuvieron que ir porque no había cómo quedarse. Así que no es algo nuevo tampoco. Y a mí lo único que me preocupa mucho es de que como
ese señor Trump y la gente de Trump han sido tan crueles y tan horribles de que ellos no creo que vayan a buscar una manera que ayude a que uno pueda irse tranquilamente o que uno pueda quedarse tranquilamente hasta ver qué más pueden hacer, sino de que van a hacer lo que ese señor ha hecho desde el principio, ¿no? Meter miedo, hacer que la gente no sepa qué hacer. Y entonces ahí en ese momento es donde vienen las cosas como a la señora esa que yo no sé cuántos miles de personas le ha robado, ella le robó a tantos miles de gente diciéndole que sí podían arreglar y resulta de que no pueden arreglar y hay miles de personas en ese momento que no saben ni siquiera cuál es su situación porque estuvieron trabajando con la oficina de ella, pero no saben nada de qué verdaderamente se hizo o no se hizo. A esas personas estamos pidiendo que si quieren, ellos llamen para poderlos ayudar a ver que dónde se quedó, si de verdad hubo algún papel, algo que hicieron que pudiera ayudarse de alguna manera, ¿no? Para ayudarlos. Pero verdaderamente cuando esa señora hizo lo que hizo, hay muchos que por lo que hemos estado oyendo de lo que se está diciendo, de lo que pasó allí con esa señora, ella como que les creaba el cuento y les decía más o menos que alguien le había hecho algo para que le dieran alguna manera de quedarse por haber sido víctimas de un crimen agravado. Ok, entonces si de verdad uno fue víctima de un crimen agravado, pasa por todo el proceso y a final de cuentas te van a dar una residencia permanente. Pero si tú lo inventas y entonces cuando están en el proceso del papeleo y de las conversaciones de que quién hizo qué y cómo fue que sucedió. Entonces lo que usted dice es diferente a lo que ella escribió. Entonces ahí encuentran que hay un fraude y el fraude, aunque el fraude es de la señora esa que es la abogada que fue la que lo hizo, ustedes son los que están en el medio. Entonces con esa señora y los miles de personas que están sufriendo a través del problema que ella hizo, yo estoy bien, no han dicho todavía si los van a ayudar porque esa señora hizo lo que hizo y ellos son víctimas de ella, pero no han dicho nada de eso, no ha habido nada que diga que sí va a ser así. Pero las personas que en ese momento, que ya están en TPS, que ya habían estado esperando a ver si hacían algo para ayudarlos, de todos los grupos estos que han estado esperando, obviamente vamos a ver qué dice el presidente, pero hasta ahora ellos no habían puesto ningún programa donde se pudiera uno decir, no, porque yo quiero tratar de hacer esto o hacer lo otro. Lo único que hay es lo que siempre ha habido. Si usted tiene a un pariente que es ciudadano estadounidense, sobre todo el papá o mamá para un hijo mayor de edad, papá o mamá. Si es un hijo, si tienen un hijo mayor de edad, y el muchacho es ciudadano estadounidense, el papá o mamá tienen que haber entrado legalmente. Muchas de esas personas que han venido con TPS y con todas esas cosas que le dieron, es posible que los consideren que vinieron legalmente, entraron legalmente, porque ellos no entraron ilegalmente al país nada más que porque vinieron a querer entrar, como ha habido gente que entraba porque iba a trabajar y después ellos ni siquiera habían pensado quedarse, pero ya entonces entraron y salieron. Pero algunas personas puede ser que los consideren de que entraron legalmente porque tuvieron un TPS, vamos a decir. Entonces, pues con el TPS puede ser que y tiene alguien en la familia que lo pueda pedir, entonces pudiera llegar a hacer algo. Pero es caso por caso. Todos los casos son diferentes. Yo no puedo decir yo no puedo decir esto es lo que se va a hacer de esta manera para todos y que esa va a ser la manera que se va a arreglar la cosa. No se puede hacer así porque cada persona es un mundo y cada situación, cada caso es un mundo también. Hay que ver lo que puede hacerse con lo que uno tiene en ese momento y después de todo este tiempo que ha pasado, para ver qué es lo que ellos dejan que uno haga. Pero no vayan a irse a pagar miles de dólares a unas personas que le digan, sí, yo puedo hacer eso. Porque eso me preocupa más en ese momento eso que el hecho de que básicamente le están diciendo a las personas, no vamos a mantener estos procesos, estos programas que eran temporales, pero que no han llegado a nada todavía para dar residencia permanente. Por eso lo importante, la evaluación de su caso. Hágame caso, al final no tiene que pagar un solo centavo. No le van a cobrar por la evaluación de su caso, pero le pueden decir cómo está la situación. Marque al 773-847-6465
desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-847-6465. Y también si está en México le pueden ayudar, solamente que usted tiene que marcar el +1 o el 001 al principio, 773-847-6465. Porque mire, yo que tengo años escuchando a la abogada, se me hace complicado, pues no está tan fácil. Y más que dice la abogada, pues vamos a tener que esperar a ver cómo empieza a caminar esto, ¿no? Porque todo está muy a la interpretación de la autoridad, abogada. Sí, y no solamente eso, sino que mira, ya hay estas personas que ya están aquí y que entraron con algún tipo de, vamos a hablar de decir permiso, ¿no? Pero no es un permiso necesariamente que era un permiso para quedarse, era como un permiso para respirar y vamos a ver si se puede hacer algo. Esa es la manera que entraron esas personas. Y obviamente esas personas entraron así porque el sistema tiene ese tipo de entrada, una entrada que parece como que estuvieras, como que te lo están dando y que lo que te están ayudando, pero no tienen ningún futuro. Y entonces el problema es ese de que hay muchas personas, sobre todo que en estos grupos del TPS y de todos esos proyectitos que crearon, que ellos creen que eso los lleva a algo específico y que estaban esperando por algo. Sí, todo el mundo espera porque quiere llegar a la residencia permanente. Pero el problema es de que no todos esos procesos que ellos crearon para, aunque fuera para un momentito, para ver qué pasa, sirven para poder llegar a eso. Entonces, dependiendo de cómo entraron, dependiendo de lo que pusieron en las solicitudes, cómo lo tienen a ustedes puestos ahí en el sistema migratorio, qué es, qué, qué tienen en ese momento después de haber estado aquí un tiempo. Y cuando yo digo qué tienen, no es que tengan casa o que tengan, no, que tienen algún vínculo familiar que pueda llevarlos a que le den una residencia permanente eventualmente. O fueron víctimas de un crimen agravado y se puede entonces hacer a través de otro programa que ayuda a la gente que tiene cosas, problemas con habiendo sido víctimas de un crimen agravado. Entonces tenemos que poder atar cabos y ver que si de verdad se puede hacer algo o no. Si en la mayoría de las personas, y se lo digo con el corazón en la mano, no van a poder hacer mucho porque esos programas no estaban hechos para darle tiempo a que uno se quedara ahí tranquilo y se hiciera llegar a la residencia permanente. Eso era para tapar, como yo digo, el sol con un dedo un ratito y entonces ya después pues ver qué pasa. Pero con el tiempo no ha pasado nada, no le han dado nada, no le han abierto camino para poder llegar a la residencia permanente. Y entonces lo que sucede es que no tienen verdaderamente algo que uno pueda decir, si yo hago esto, voy a llegar a la residencia permanente. Si hago lo otro, entonces lo único que uno tiene es lo que ya existe. Si uno se casa con un ciudadano americano y de verdad se casa y todo está bien y no lo hacen por fraude, y no tienen ningún otro problema con la ley, no tienen nada, puede ser que entonces puedan llegar a ser residentes permanentes porque se casaron con un ciudadano estadounidense, pero no por el hecho de que le dieron el TPS hace un montón de tiempo y ahora le están diciendo esta otra cosa. Esta otra cosa no le está dando nada. Lo único que están diciéndoles es busquen la manera de irse o vamos a seguir arrestando a la gente para mandarlos deportados. Eso es lo único que han dicho hasta ahora con estas cosas que han dicho en los últimos 2 días. Y Y algo que parecería claro, abogada, es si se pueden hacer ciudadanos, que se hagan ciudadanos, porque a los ciudadanos no se les puede deportar para acabar pronto. sí, eso es ¿Esa qué exactamente. parte? Es en estos momentos cuando el tiempo le da la razón, abogada. Exactamente. Y en este momento, si uno puede si uno puede comenzar el proceso de hacerse ciudadano y no lo ha hecho, hágalo, porque si se quiere quedar tranquilo aquí, esa es una manera de hacerlo y una manera de que vamos a poner que si después por alguna razón u otra usted ya no quiere, se quiere ir porque cambia no ha pasado nada, no ha tenido nada negativo, pero si puede, trate de hacerlo, porque entonces ya por lo menos tienen algo más concreto. Pero lo que se está hablando en ese momento y lo que se va a seguir viendo y oyendo va a ser al contrario, ¿no? ¿Cómo te vas? Y ahí entonces vienen las cosas feas, porque hay personas que por tener mucho miedo y por no saber exactamente en qué están parados, entonces cometen otros errores. Y yo lo que tengo miedo es de que algunas de esas personas que se pudieran, vamos a venir, ir tranquilamente,
resulta que entonces los arresten, los meten en uno de esos lugares y sabrá Dios entonces qué pasa. Y entonces, pues para mí estamos entre la espada y la pared, como siempre decía mi madre. Estamos entre la espada y la pared, pero ustedes tienen que saber lo que tienen y por eso les seguimos ofreciendo la cosa es venir a hablar con nosotros, a ver si podemos ver por dónde le entra el agua al coco, como decía mi madre, para ver si podemos llegar a algo que pueda llevarlo a ustedes a algo bueno. Pero también quiero decirles de que a veces la verdad es dura, pero es mejor que le digan uno la verdad a que le digan una mentira o o los alienten y resulte que después no funciona. Cuando vinieron los primeros grupos grandes de personas de Venezuela y fueron a la oficina a ver qué podían hacer para llegar a tener algo, yo le tuve que decir a muchos de ellos, como le estoy hablando con ustedes, y le dije, ustedes no les van a dar nada. Cuando llegue el momento, eventualmente los van a mandar a un juez y el juez le va a dar una orden de deportación. Y en ese momento, entonces ustedes van a tener que decidir qué van a hacer. Pero si ya están ahí enfrente del juez y le dan la orden de deportación en ese momento, ya no hay mucho más que se pueda hacer, porque quiere decir que no se pudo hacer nada. Entonces, la mayor parte de esas personas ahora van a vivir, si no lo han vivido ya, lo van a vivir ahora, porque estamos ya al final de esa ola que crearon de todas esas personas que dejaron entrar cuando verdaderamente nunca les querían dar nada. Y eso es una de las cosas que quiero que oigan, porque hay muchas personas que todavía me dicen, no, porque es que dicen que van a ver otro programa de esto, otra cosa y verdaderamente no va a ser así, porque no quieren que la gente se quede. Nunca quisieron que vinieran y algo había por atrás de que querían, entonces tenían que de alguna manera mover a la gente. Pero no está bien. Toda esta cosa que están pasando no es para ayudar a nadie. Y es para que se asusten y se vayan de una manera u otra. Y entonces ustedes tienen que sentarse en la casa con la familia y ver bien qué es lo que van a hacer. No estarle pagando a un abogado que le pida miles de dólares por decirle que sí, que ellos van a poder hacer cosas que los demás no pueden hacer. Porque eso fue lo que hizo la señora esa que que aparentemente se tiene que haber hecho millonario, porque dice que eran miles de gente a la que le hizo todo eso. Pero óiganme bien, si tienen algo, si tienen una familia que tienen ciudadanos americanos, si tienen niños ciudadanos americanos, si ustedes vinieron bien, entraron una vez y se quedaron, pero no han tenido múltiples entradas, si no han tenido ningún problema con la ley, puede ser que busquemos de alguna manera, si hay alguna manera de ayudarlos a que puedan entonces pasar a lo que sería la residencia permanente. Si han sido víctimas de un crimen agravado, si han tenido algo que no han podido o no han querido llevarlos a las autoridades, pero sí se puede porque hay algún crimen atrás de eso. Entonces, este es el momento para poder hacer alguna de esas cosas, pero tampoco se metan con gente que le hagan lo que esa señora aparentemente hacía, era de que ella se creaba como ella no le daba a la información al gobierno de lo que le había pasado a usted, sino que ella se inventaba lo que ella le decía al gobierno. Y entonces lo que ha pasado es que cuando las personas van a hablar con el oficial de inmigración sobre ya se supone que las últimas para que le dieran su residencia permanente, ellos le empiezan a hacer preguntas a la persona y la persona no sabe qué fue lo que escribieron ahí en el papelito que le pusieron. Y entonces se ha convertido en que se dieron cuenta de que la señora como que creaba los cuentos, que ella le ponía lo que ella creía que podía hacerse para que le dieran la residencia. Eso pues es horrible porque le cobró miles de dólares para verdaderamente caer en un fraude. Y para eso lo que yo le estaba diciendo el otro día a Nayacín es de que puede ser, pero todavía no lo han hecho, que eventualmente digan, si usted ha sido víctima de esta señora, de esta abogada, regístrese para a ver si le podamos dar una compensación de algún tipo. Y si esa compensación es tener una entrada legal o poder hacer algo que le ayude a terminar el caso, entonces puede ser que algunas de esas personas se lleguen a tener algo positivo. Pero como estamos en ese momento,
Y como los cambios estos que acaban de hacer, y eso acaba de pasar, la cuestión con la Corte Suprema acaba de suceder, de que le dieron el ok al presidente a que pudiera seguir deportando a los que ellos quieran. Así es. Ahora, deportar no quiere decir abusar, sin embargo. Así que si yo lo que he visto en la televisión, todos los abusos esos que estuvieron haciendo, tratando, se supone que de encontrar a alguien y deportarlos, eso no está bien. Eso todo es un crimen también de la autoridad. Entonces yo creo y verdaderamente estoy tratando de ver si puedo conversar con otros abogados que se pudiese decir, están ayudando a una persona que está siendo víctima de un crimen agravado, pero por las autoridades. Claro, claro. Pero bueno, estamos en un momento un poco raro porque no sabemos exactamente para dónde va la situación y hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Pues le voy a pedir a la gente que marque, que haga una cita, que haga una evaluación con ustedes ahí en la oficina de la abogada Lourdes Monteagudo y de Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. El número a marcar desde cualquier parte de Estados Unidos es el 773-847-6465. Repito, 773-847-6465 y desde México agregue el +1 o el 001 al principio. Le agradezco, abogada, y Mira, nada seguimos más que para platicando la próxima semana. Dígame. sí, no, nada más es porque aquí me mandó a Yacine que me acordara de decirles a todos de que el 25 de julio estaremos con la coalición de Illinois para los derechos de inmigrantes y refugiados. Ella y yo vamos a estar allí con los que sea que vengan a estar, no sé si es que vamos a conversar más de lo que se pudiese hacer o de aquí a allá a ver qué pasa y podemos hablar más de la situación con los inmigrantes. Pero es el 25 de julio y aparentemente no tengo aquí más cosas específicas, pero si nos llaman a la oficina le podemos decir también dónde va a ser, con la coalición de Illinois para los derechos de los inmigrantes y refugiados. Pues estaremos al pendiente de esos esfuerzos también. Le mando un abrazo y mi reconocimiento, abogada, como siempre. Igualmente, como siempre. Hasta luego, entonces. Cuídese mucho. Gracias, la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, sigue ayudando a muchas familias migrantes a ambos lados de la frontera. Déjenme saludar